¿Y quién mejor que nuestros especialistas, Alberto Escorcia, periodista de investigación en redes sociales, y Miguel Ángel Elorza, jefe de información de Infodemia, pues para hablar precisamente sobre este debate que se está dando? Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No es censura. Es la frase con la que siempre empieza el censor su embuste. Y hay muchos que dicen que no es censura. ¿Cómo ves una red social? Eso, ¿no? Sí, una red social nuestra mexicana que no responda a otro tipo de intereses. Suena bien, ¿no? Suena bastante factible. Bien, y sobre todo la promesa de que justamente no habrá pues ninguna censura, de que todo el tiempo de lo que se buscará, si es que se hace esta red social, será la libertad y el respeto a las libertades. ¿Viable? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Posible? Yo creo que también posible y probable. Eso está bueno. Esa es una idea, y la otra es que se establezcan regulaciones desde el Estado a las que se tuvieran que sujetar las redes sociales que ya existen. ¿No? Alberto, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Yo pienso lo segundo. Creo que lo más efectivo es regular el modelo de negocios de las redes sociales, porque crear una red social nueva desde Argentina en 2016 no ha funcionado, pero ojalá que encontremos aquí con la CID una forma de que funcione, porque una red que no crece orgánicamente no tiene mucho éxito, pero quizás encontremos aquí un modelo, digamos, intermedio, estatal, que la gente lo adopte, pero yo creo que la opción es mejor que el gobierno regule a las redes sociales y que garantice el acceso universal a Internet y que garantice la neutralidad de la red. Creo que estos son dos temas que sí deben ser públicos, pero en el caso de negociar con las redes sociales, creo que tenemos que regular más desde el gobierno y que los gobiernos integren a la sociedad civil. Yo creo que ese es el camino para mí, Juan, Miguel, al sur. Pues ese tendría que ser un muy buen camino, ¿no? Y además aquí, pues, de acuerdo a la legislación mexicana, pues que se adecúen todos, Miguel. Pues es que de acuerdo a la legislación mexicana existe el derecho a la libertad de expresión y además a la libre opinión. Eso por una parte. Por otra parte, la propia Organización de Naciones Unidas ha reconocido o reconoció en la resolución sobre promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet que los derechos fuera de línea deben ser reconocidos en línea. Y sobre todo esta resolución hace hincapié en la libertad de expresión. La ONU dice que debe ser aplicable en todas las manifestaciones del Internet. Entonces aquí conviene o deberíamos preguntarnos, esta censura al presidente Donald Trump y el planteamiento que están haciendo todos los jefes de Estado, o el canciller lo dijo hoy, en realidad obedece a este lineamiento o a esta resolución de la ONU, en la medida en que en línea se deben respetar los derechos que además han costado muchísimo esfuerzo, muchísimos años y muchísimas vidas para conseguirse. Entonces, que estos derechos en línea se deben respetar de la misma forma que fuera de línea. En ese sentido, la ONU también llama a los Estados-naciones, como lo decía hoy el presidente de la República y lo decía el canciller, a que velen por el respeto de esos derechos. Y aquí la pregunta es quién debe obligar a las redes sociales a respetar estos derechos humanos en línea. Esa es la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Bueno, ¿dónde tienen su sede las redes sociales? Como dice Brad, ¿no? En Estados Unidos. Así es. Entonces ¿quién está obligado? Sí, pero o sea, no, ¿cómo se legisla? Exactamente, y además, ¿quién tiene la autoridad moral para determinar qué se debe censurar y qué no se debe censurar o qué se debe permitir publicar y qué no? Porque Alberto, a ver, ¿dónde está esa delgada línea que separa la información de interés público que la que puede ser sujeta a bajarse? La Unión Europea, desde el Congreso Europeo en Bruselas, ya obligaron a las grandes empresas a cosas que aquí parecen imposibles, pero lo que dijo hoy el canciller Marcelo Ebrard es el camino. Es decir, no puede existir un poder supranacional que pueda decir qué es censurable o qué no. Es decir, si las empresas privadas que son reguladas por el Estado en cualquier país se van a poner a determinar qué es censurable y qué no, qué es libertad de expresión o qué no, eso no les corresponde. Lo que le corresponde es al Estado. Pero yo, en mi papel de activista, creo que los activistas y la sociedad civil tenemos que estar ahí. Creo que debe haber un poder estatal y también de la sociedad civil, que integremos un panel. No es volado, es decir, en Europa existe. En Europa no van a aplicar estas nuevas actualizaciones de WhatsApp,
porque hay una legislación muy fuerte que protege a los ciudadanos. Entonces, lo que podemos esperar aquí, en lugar de crear una red social nueva del Estado, mejor regulemos al modelo de negocios de Twitter, de Facebook, de Airbnb, de Uber, por ejemplo, que son las últimas dos empresas que cité, son las que más daño hacen a las sociedades, porque regulan la ocupación, ¿no?, de la renta, el tema inmobiliario y el tema de transporte. Yo creo que el gobierno debe ser más fuerte, pero tenemos que entrarle. Yo creo que el senador Monreal hizo un buen trabajo ahorita, también va a celebrar, pero necesitamos reforzar desde la sociedad civil para hacer este tipo de intervenciones y que la gente se entere muy bien, porque el problema es que la gente no entiende muy bien cuál es el alcance de que compartamos tantos datos o cuál es el uso que hacemos de las redes sociales. Yo creo que ahorita tenemos que entrarle ahí, que ahorita que se abre la discusión, que está ahorita el tema, que mucha gente se mudó en México, casi el 10% de WhatsApp a Telegram. Creo que es una buena oportunidad para que abramos una discusión de cómo el Estado puede regular lo que las redes sociales comparten de nosotros en Internet, como lo hacen en Europa Azul, Juan, Miguel. ¿Cómo ves, Miguel? Pues yo creo que también el canciller hoy dio muchas luces. Tiene que ser un esfuerzo no del Estado mexicano, sino de los estados en su conjunto, y tiene que ser un planteamiento, de una solución general a un problema que es general, que compete a todo el mundo y nos compete a todos. A ver, ya nos tenemos casi que despedir. Me gustaría nada más cerrar con una breve reflexión sobre ¿cómo esto se operaría? Es decir, se legisla, llegamos a acuerdos, ¿y cómo se instrumenta? Rapidísimo, Alberto, ¿cómo imaginas que eso sería? Como ya pasó en otros países, que un consejo ciudadano gubernamental decide qué se debe silenciar y qué no, pero que las redes no pueden determinar a quién silenciar, como pasó ahorita con Trump, o como pasó con la vacuna rusa hace unas horas, ¿no? Que pueden silenciar a estas empresas porque no puede haber un poder supranacional. Yo creo que este poder estatal lo deben compartir con la sociedad civil. Creo que este es el ideal, que esta cúpula debe ser sociedad civil y gobiernos. Sociedad civil y gobierno, Miguel, en 20 segundos. Yo creo que las reglas de las redes sociales no pueden estar por encima de los derechos humanos ni por las leyes de los estados-naciones. Y en ese sentido, los estados tienen la obligación de hacer cumplir o de que las redes sociales y estas empresas cumplan las leyes. Pues ahí está. Ahí está. Miguel, Tenemos Alberto. un acuerdo en esta mesa. Pues muchas gracias, Alberto. Es importante que discutamos esto. Gracias. Sí.